también ahí, ¿no es cierto?, meterse, ver para que nos metamos en un solo tema, porque eso es lo que queremos hacer. Y Amén. agradezco a mi hermano Miquel. Yo estaba, ¿no es cierto?, preparando, tratando de ¿me entiendes?, unir los acontecimientos en una forma ordenada. Pero este libro, este estudio nos va a ayudar a todos. Y, ¿no es cierto?, la página 12 que vamos a ver, y queremos, ¿no es cierto?, ir avanzando, hablando, ¿no es cierto?, en forma tranquila, porque la palabra del Señor se tiene que discernir. Tenemos que, ¿no es cierto?, ver, no tomarla con una mente humana, porque la Biblia dice que el espiritual, dice, todo lo entiende, todo lo puede discernir, mas la mente animal no lo entiende. Pero por misericordia, aquí estamos para aprender lo de Dios. Y si usted lee, ¿no es cierto?, arriba dice gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿No es cierto?, justamente ¿me entiende?, dispensación, ¿no es cierto?, de la gracia. En la Biblia tenemos diferentes dispensaciones o épocas que el Señor tiene separadas. La primera es de inocencia, cuando estaban, ¿no es cierto?, Adán y Eva en el huerto del Edén, en la dispensación de la inocencia. Le voy a explicar esto para que lleguemos a la dispensación, ¿me entiende?, de la gracia. Esto también se halla aquí en el estudio, ¿ya? La primera dispensación de inocencia. Después tenemos la de conciencia, es cuando sabemos hacer lo malo, etcétera. El Señor nos da esa bendición de poder discernir. Nuestra conciencia, por ahí tenemos una escritura que dice que la conciencia en el hombre es la que nos acusa o nos defiende. La conciencia es la que nos acusa y nos defiende. Ya, después tenemos la tercera dispensación, que es, ¿no es cierto?, gobierno humano. Le estoy explicando esto para que lleguemos a la dispensación, ¿me entiende?, de la gracia, porque los tiempos de Dios, alabado sea el Señor, Él hace cumplir estos tiempos porque son los tiempos del Señor. Después, en la cuarta dispensación es la promesa, cuando Dios llama a Abraham y le hace una promesa. La quinta dispensación es la ley, cuando llama, ¿no es cierto?, a Moisés y ¿no es cierto?, les da la tabla de la ley, que son los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, y así continuamos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la quinta dispensación, aquí muestra, ¿no es cierto?, cuando esto vemos, ¿no es cierto?, ya al final sí casi de la ley, ya al final, porque el Señor, el pueblo estaba, ¿no es cierto?, en la cautividad, ¿no es cierto?, y entre el último profeta y cuando empieza el tiempo de la gracia, también lo encuentra acá en el estudio, ¿no es cierto?, pasaron entre Malaquía y entre Mateo, ¿no es cierto?, 400 años. 400 años que, según lo entendido, ahora que fueron 400 años de oscuridad, ¿no es cierto?, porque uno de los salmos, ¿me entiendes? David habla, dice,
Señor, no tenemos profeta, dice. Y tampoco hay, ¿no es cierto?, señales. Y no sabemos hasta cuándo. Pero Dios todo lo tiene, ¿no es cierto?, preparado. Y aquí entramos con la ayuda del Señor entramos ya a la dispensación de la gracia, en la que hoy día vivimos, porque dice la palabra que somos salvos por gracia, no por obra. ¿Ya? Y ahí tenemos una escritura que nos va a ayudar y tenemos, ¿no es cierto?, la dispensación del Espíritu Santo. Este es justamente, ¿no es cierto?, periodo, ¿me entiende?, de la iglesia. Y tenemos una escritura que vamos a leer en Efesios capítulo 3, verso 1 al verso 12. Tiempo de la gracia. Marquito, ¿lo puede leer, por favor? Lo estoy buscando, pastor, que estaba escribiendo. Efesios 3. Ya. Lo tengo. Sí, del verso 1 al verso 12, pero les suplico que nuestra mente se coloque, ¿no es cierto?, en la parte de arriba, en la dispensación de la gracia, en la dispensación del Espíritu Santo, o sea, el Señor, ¿no es cierto?, morando en nosotros, Dios morando en nosotros. Amén. ¿Lo leo, Ya. pastor? Efesios 3, verso 1 al 12. Ya, dice así en el nombre del Señor Jesús. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta el verso 12. El verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Ahí lo podemos, ¿no es cierto?, ver que Él varias veces reconoce que lo que Él es y asimismo lo que son participantes, ¿no es cierto?, sobresale
¿me entiende? Que todo ha sido por gracia, o sea, algo que no merecíamos, que no merecíamos. Y ahí se puede usted entender también que la tremenda responsabilidad que tiene la iglesia, porque él, ¿no es cierto?, hace mención que todo esto se tiene que, ¿no es cierto?, predicar, enseñar, y es lo que, ¿no es cierto?, en esta hora es nuestro ánimo. Que si nosotros entendemos bien, aprendemos bien, entonces comunicaremos también bien a otros, que somos salvos por gracia, no por obra que nosotros hubiésemos hecho. Así que ahí tiene, ¿no es cierto?, más o menos, se habla en una forma clara, y como dice el versículo 4, dice, leyendo lo cual dice, podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en él, dice, aleluya, misterio de Cristo, alabado sea el Señor, dice, misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a, dice, conocer de los hijos de los hombres, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, y dice profeta, aleluya, a través del Espíritu. Entonces, aquí también se introducen los gentiles, entran los gentiles a la salvación. Acordémonos que si podemos entender un segundo, y su palabra nos enseña, y usted lo entiende en Juan capítulo 1, la palabra dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dióle potestad de ser llamados hijos de Dios. Y queremos decirle que es una bendición. El verso 8, ¿me entiende?, lo aclara mucho más. Y dice a mí que soy, dice, menos que él, dice, más pequeño. Este hombre se hace humilde hasta lo sumo. Alabado sea el Señor. Dice, de todos los santos. Dice, me fue dada esta gracia. Alabado sea el Señor. Estamos en la dispensación de la gracia, que Dios nos da lo que no merecemos. Ni usted ni yo éramos merecedores de una salvación, ¿no es cierto?, tan grande y sublime. Aleluya. Que me fue dada, dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable, dice, riquezas de Cristo. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que por ahí habla Pablo, no sé si en Romanos o en Corintios, dice que estamos, ¿no es cierto?, escarbando la riqueza insondable. Entre más se escarba, entre más se mete, aleluya, nos estamos metiendo en las profundidades de Dios. Nos falta mucho, porque dice, ¿quién conocerá la mente de Dios? Y si hay un cierto ruido ahí. Voy a ver si lo encuentro, pero habla, ¿no es cierto?, de las profundidades de la riqueza del Señor. Bueno, si más adelante pero lo que estamos haciendo es metiéndonos y no siendo, tratando de poder entender y agradecer a Dios que nos tocó vivir en la dispensación de la gracia. Y
En esta dispensación sucede algo. Y eso fue lo que el Señor, ¿no es cierto?, prometió y le dijo a los suyos que Él, ¿me entiende?, se iba, ya que Él se iba, pero que iba a enviar el Consolador, el cual iba a estar, ¿no es cierto?, con ellos hasta el fin del mundo. Y Pastor, aquí usted puede ver, ¿no es cierto? ¿Es quien Romanos, habla? Bernardo, Allá. Romanos 11:33, si no me equivoco, será el texto que busca. Ya, a ver. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría. Ese mismo, léalo. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Siga leyendo el versículo 34. El 34, espérame. Romanos 11:33, dije, ¿no es cierto? Sí. Ya. El 33. Me faltó entonces Romanos 11, 33 y 34. Ya, el 34. Amén. Leo el 33 de nuevo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién Amén. fue su consejero? Amén. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Alabado sea el Señor. Ahí, ¿no es cierto?, queremos tomar esa escritura y qué bueno que la pudo, ¿no es cierto?, nuestro hermano Bernardo, ¿no es cierto?, leerla. Ahí usted puede ver que lo que estamos nosotros, el Espíritu Santo está en usted, en mí, y el Espíritu mismo nos va ahí, ¿no es cierto?, iluminando, ¿ya? Porque lo único que queremos entender que ¿no es cierto?, es la palabra gracia, es justamente el que Dios nos da aquello que no merecemos. Y este mundo no merecía lo que el Señor sufrió, padeció. Por eso que Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es la dispensación que ¿no es cierto?, debemos reconocer su infinita misericordia que nos tocó vivir. Alabado sea el Señor. Tiempo de la gracia, ya es justamente, ¿no es cierto?, cuando desciende el Espíritu Santo y ya ahí se encuentra, ¿no es cierto?, en la página 12, cuando empieza a formarse, ¿no es cierto?, la iglesia, y el Espíritu Santo, usted puede decir, pero sí, ahí yo sé que vino el Espíritu Santo, pero quiero hacerle una pregunta, es porque vamos ahí, ¿no es cierto?, lento, consultándonos, ayudándonos, ya. ¿Qué le dice a usted? Algo más le dice que ¿no es cierto?, descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Algo más le habla a usted. Aquí lo importante es que, ¿no es cierto?, participemos, porque eso es lo bueno. Algo pasó ese día cuando ¿no es cierto?, el Espíritu Santo descendió. ¿No le dice nada a usted? Pastor, ¿Sí? ¿fueron sellados 3.000? ¿A eso se refiere? No. ¿No? Me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, de ese acontecimiento.
porque los acontecimientos de Dios, ¿no es cierto?, llegan en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Llegan, y eso se lo puedo, ¿no es cierto?, para que nos vayamos, ¿no es cierto?, metiendo cada día aquello que sucede o sucedió ayer, hoy, o sucederá mañana, sucede, ¿no es cierto?, en el tiempo de Dios. Así como pasó, ¿no es cierto?, cuando el Señor vino a la tierra. Así como dice, ¿no es cierto?, Gálatas capítulo 4, verso 4, y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí, cumplimiento del tiempo, aleluya. El Señor tiene tiempo para todas las cosas, ¿ya? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, se envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban, dice, bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué es lo que y fue lo que, ¿no es cierto?, usa el apóstol cuando se levanta en el día de Pentecostés y él hace mención de algo? Y no sé si hace mención de algo Pedro. Y él hace mención que lo que había sucedido, que lo que había sucedido era el cumplimiento. El cumplimiento. Alabado sea el Señor. Lo dicho, mire, el mismo espíritu que está en ese siervo, ¿no es cierto?, Pedro, era el mismo espíritu que estaba en Joel. Porque eso es lo que queremos, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, familiarizándonos con la Escritura, no queremos pasar por encima de ella. En el tiempo de la gracia, ¿no es cierto?, usted ve que está escrito ahí en este estudio, ¿no es cierto?, descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero honramos a Dios, los que conocemos al Señor, nos alegramos que después, no sé, 400, 300 años antes, había sido dicho por Dios a través de Joel, en el capítulo 2, verso 28, y dice, después de esto derramaré de mi espíritu, y gloria al Señor, derramaré de mi espíritu, aleluya, sobre toda carne, y dice, profetizarán, dice, vuestros hijos y vuestras hijas, aleluya, dice, vuestros ancianos, dice soñarán sueño, y dice, vuestros jóvenes, dice, verán visiones. Entonces, yo me quise detener para que nosotros, ¿no es cierto?, vayamos viendo este panorama que tenemos acá, pero que vayamos anexándolo a lo que el Señor ya había hablado. No sé una cantidad justa, pero por lo menos Isaías profetizó como 500 años antes de que el Señor viniera. Y si desde, ¿no es cierto?, Malaquías hasta Mateo hay un tiempo así de 400 años, imagínense usted una alegría y cómo el Espíritu Santo habló por el apóstol Pedro, que no era un hombre sabio Pedro, no era un hombre entendido Pedro, era como nosotros. Pero lo que hace el Espíritu de Dios, y honramos al Señor, que el mismo Espíritu habla por el apóstol, que será cumplimiento de la palabra. No sé si tiene algo que, no es cierto, usted hablar, edificar, aportar, porque eso es lo importante. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Usted ve ahí
que, ¿no es cierto?, desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se empieza a formar la iglesia primitiva. Alabado sea el Señor. ¿Alguna pregunta o algún aporte? ¿Algún aporte? Bueno, eso lo quise tomar porque los sucesos que vienen, ¿no es cierto?, y honramos al Señor, que lo que hasta hoy día se ha cumplido es conforme a su palabra, y lo que se cumplirá mañana es conforme a su palabra. Mateo 24, ¿qué es lo que dice? Sí. Yo por acá, Claudio. Descendió desde el cielo el Espíritu Santo. Se crea la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva podemos decir que son el Espíritu Santo que llegó a los apóstoles, y ellos comenzaron la iglesia primitiva. Bueno, la palabra enseña que habían 120 en el aposento alto y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo. Habían también mujeres, ya fueron llenos, dice, todos, ya. Y si usted se mueve, ¿no es cierto?, algo más adelante, ya, por ahí en Hechos 2:42, por ahí, usted se puede, ¿no es cierto?, ver, porque eso es lo importante, ¿no es cierto?, cómo, y es lo que le lloramos al Señor, porque, hermano, tenemos el espíritu de gracia. La iglesia tiene el espíritu de gracia, porque el espíritu del Señor es espíritu de gracia. Alabado sea su nombre. Entonces, eso tenemos que entender, que su pueblo no puede decrecer, no puede menguar, tiene que ir en aumento. Alabado sea el Señor. Ahí, ¿no es cierto?, y honramos al Señor. Bueno, eso ya lo hemos leído. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos. Acordémonos que el que no hace acepción de persona es Dios. Es Dios. Es Dios. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, dice, lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí, ¿no es cierto?, había gente de todos los lugares. Aleluya. De todos los lugares del mundo había gente que fueron testigos de esto. Ahora, lo que yo le digo, empieza, ¿me entiende?, con el derramamiento del Espíritu Santo, pero Dios lo complementa rápidamente, para que vayamos, ¿no es cierto?, edificándonos. Y ojalá que usted tenga un espíritu de poder, ¿no es cierto?, también apoyar, y si hay algo que quizás no sea lo que usted piensa, ¿me entiende?, dígalo. Pastor. En el versículo, ¿no es cierto?, 40 de Hechos capítulo 2, para que usted se fije, rápidamente el Señor empieza a edificar su iglesia, Espíritu Santo y al tiro bautismo. Hechos 2:40, y dice con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, dice, sed salvo de esta perversa generación.
Así que los que recibieron, y ahí yo quiero hacer este paréntesis, no dice los que la escucharon. Una cosa es escuchar, otra cosa es recibir. Alabado sea el Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Aquel día, dice, como 3,000 personas. Gloria al Señor. Y el verso 42, perseveraban. ¿En qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el, dice, partimiento del pan y en las oraciones. Así comienza la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿El por qué quise tomar esto? Porque aquí estamos viendo un acontecimiento que el Espíritu Santo desciende. Amén, hermano Claudio. Sí, pastor. Cuando dice que hablaron en lenguas, es Sí, plural, lenguas. ¿Por qué les dio a hablar en lenguas? Porque ellos tenían que ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Obviamente ellos tenían un puro idioma. Y si iban a predicar el evangelio por todo el mundo, tenían que hablar los idiomas de los países que iban, o de las regiones que iban, ¿verdad? ¿A eso se refiere? ¿Les dio hablar en lenguas? ¿A eso? ¿Que sí. iban a ir donde el griego, le iban a hablar en griego? No sé, me imagino yo. El Señor, ¿no es cierto?, en ese día predicó, ¿no es cierto?, a los que se encontraban ahí en su propia lengua. Lo dice en su propia lengua, porque el Señor es el omnipotente, conoce las vidas, conoce los corazones. Y dice, el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí interprételo usted, diferentes idiomas, lengua. Dice, y eso, este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque, dice, cada uno, verso 6, dice, cada uno le oía hablar en su propia lengua. Yo no sé si usted glorifica al Señor, porque lo que Dios puede hacer solo, imagínense lo que hizo ahí. Entonces, era eso lo que yo me quería detener para que honremos, glorifiquemos al Señor, porque aquí, como se está hablando de la dispensación de la gracia, inmediatamente Dios derrama su espíritu y rápidamente, ¿no es cierto?, aceptan 3,000 almas. Y hoy día cuesta alcanzar un alma, uno. Entonces, y me pregunto yo, ¿será que el Señor se encuentra fallando o somos nosotros? Pero que Dios siga llenándonos con ese espíritu de gracia. Aquí tenemos una escritura, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 3, 29, que nos, para ir, ¿no es cierto?, avanzando, porque queremos, ¿no es cierto?, que el Señor nos guíe y le pedimos la iluminación, porque entrar, ¿no es cierto?, en estos acontecimientos que son sublimes y que son para nosotros, que tenemos que salir antes que llegue, ¿no es cierto?, la gran tribulación. Verso 29, Gálatas capítulo 3. Hermano Manuel, por favor. Pastor, Sí, antes que el hermano Toño lea el versículo Gálatas 3:29, bueno, lo leyó usted recién en Hechos 2:40,
Sí, Y después el 41, 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3000. No dice sí, una cantidad específica, sí, pero esto es lo de menos. Y sí, perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión del pan los unos con los otros y en las oraciones. Más sí, abajo dice, y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿ya? Pero me quiero detener en esto, donde dice, y perseveraban en la doctrina. Es lo sí, que, claro, ahí partió la iglesia primitiva, como decía nuestro hermano Claudio, la pregunta que hacía, pero es lo que falta hoy día. Es lo que falta hoy amén. día en la iglesia, hermano Claudio, que ya muchos, como dice la escritura, se resfriaron ya y han retrocedido. Entonces la iglesia, si nosotros volviésemos a la iglesia primitiva, este mundo sería otro, ¿me entiendes? Pero ya es cumplimiento de la palabra. Pero ya hoy día no se comparte el pan. Hoy día ya no se comparte, ya no hay milagros en la iglesia. Ya no hay prodigios en la iglesia, porque uno es un milagro y el otro es un prodigio. Hay una diferencia. Entonces yo creo que si nosotros volviésemos y fuésemos como la iglesia primitiva, ninguno de los enfermos que hay en este momento en la iglesia estarían enfermos. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que falta. Y aquí se ve, por ejemplo, reflejado en la cantidad de hermanos que estamos conectados. Que el amor de muchos se ha resfriado, muchos están enfriados, entonces ya les da lo mismo conectarse, no conectarse, aprender de las cosas del Señor. Y es por eso que la Escritura dice que mejor me es un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Es por eso que es importante que pudiéramos, tratáramos de hacer lo que la iglesia primitiva hacía. Eso nada más, pastor. Amén. Que el Señor le bendiga. Bueno, ahí habla, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto? Y es algo maravilloso que debemos siempre cuidar. Debemos cuidar. ¿No es cierto? Perseveraban, ¿no es cierto? En la enseñanza, en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, el partimiento del pan. Y ese partimiento que habla del pan se refiere a la Santa Cena, porque eso ellos lo manejaron, ellos lo hacían. Y eso es lo que debemos nosotros, bueno, es lo que yo entiendo, lo que se me ha enseñado, que ellos lo tenían, ¿no es cierto?, en forma continua. ¿Por qué? Porque en el partimiento del pan, ¿qué es lo que se hace? Dice que se hace memoria del sacrificio de Cristo, ¿ya? Y ellos anhelaban, deseaban que el Señor regresara, como nosotros estamos hoy día deseando que el Señor regrese, que Él, ¿me entiende?, venga por su iglesia. Amén. Pastor, Amén, hermano Manuel. este es Gálatas Capítulo 3, verso 29. Dice así: en el nombre de Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Ahí habla, ¿no es cierto?, de una promesa que hizo Dios. Por eso que es importante que vayamos anexando, ¿no es cierto?, lo que vamos leyendo, anexándolo, ¿no es cierto?, con lo que el Señor habló. Y si usted, ¿no es cierto?, porque siempre para entender este verso hay que leer los anteriores, el por qué, ahí, ¿no es cierto?, es Pablo le está hablando a esta iglesia de Galacia, ¿ya? Acordémonos que ellos tienen una fuerte reprensión de parte de Dios, una fuerte reprensión de parte de Dios, porque ellos habían comenzado en el espíritu y estaban terminando en la carne, ¿no es cierto? Y el verso, para que podamos entender, es mucho mejor este verso que leyó nuestro hermano Manuel, el 28. Acordémonos que los judíos no querían juntarse con los gentiles, no querían. Y el Señor habla y dice, ya no hay, dice, judío ni griego,
Dice, no hay esclavo ni libre. Dice, no hay, dice, varón ni hembra o mujer, ya. Dice, porque todos vosotros, aleluya, sois, dice, uno en, dice Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que sacar la muralla que tenían ellos, porque pensaban que solamente ellos eran hijos de Abraham. Acuérdense que el Señor Jesús les dijo a ellos en una oportunidad, porque ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, y el Señor les dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque hacéis las obras de vuestro padre, que es el diablo. Entonces, yo pienso que hoy día también, pues, cuánto hay que conocen al Señor, que son sellados, que fueron bautizados y hoy día son impíos. Entonces, aquí, alabado sea el Señor, Él le está hablando que somos, ¿me entiende?, linaje de Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque a Abraham, ¿no es cierto?, le fue hecha la promesa que en él, dice que serían, ¿no es cierto?, benditas todas las naciones de la tierra. En él. Por eso que usted y yo somos benditos. Somos benditos. Y alabado sea el Señor. Y acuérdese que el Salvador viene también de los, aleluya, lomos de Abraham. Bendito sea su nombre. Entonces, todo esto tiene algo maravilloso. Mateo capítulo 1, para que uno dice, pero ¿para qué? No, que lo es lindo que ¿me entiende?, vayamos entrando, viendo, y que Dios bendiga a nuestro hermano Claudio, bendiga a nuestro hermano Marquito. Y como le digo, esta enseñanza que envió nuestro hermano Miquea, hoy día yo he estado el día entero, pero tenemos que ir, ¿no es cierto?, viendo aquello que va a suceder o que sucedió, que el Señor, ¿no es cierto?, preparó antes a un hombre para que nos hablara, nos enseñara. Y aquí habla Mateo capítulo 1, que aquí nos... Mateo 1:17. Pastor está un poquito pegado. Está con el problema de internet. Parece. Habla hijo de David. Hijo de David. Está ¿Y se oye o no? Reputación de Ahora sí. Babilonia. Ahora sí. ¿Se oye? Ahora sí. Ya. Que lo que pasó es que había una llamada, así que la corté. A lo mejor fue por eso. Dice, alabado sea el Señor, dice el versículo 1, ¿no es cierto?, que habla de la genealogía de Jesucristo. Habla hijo de David, y ahí aparece Abraham, hijo de Abraham. Abraham engendra, y ahí sigue la genealogía, sigue, ya, pero a Abraham se le hizo la promesa. Amén. Gloria al Señor. A Abraham se le hizo la promesa, y le dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, aleluya, sois, y herederos según dice la promesa. Y esa promesa nos alcanzó a nosotros por gracia. Amén. Amén. ¿O no? A mí me alcanzó por gracia. Amén. Y a usted le alcanzó por gracia, porque estamos hablando de la dispensación, ¿no es cierto?, de la gracia. Y esto es lo que tenemos que, con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, es sacarle lo mejor. Amén. Pastor, Sí, Romanos 4:13. ya. Porque no por la ley
fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Es Romanos cuánto? 4:13. 4:3. Está hablando de la promesa Amén. que Dios le hizo. Pero léase también el verso 14 y también verso 15, léalo. Ya. Leo el 13 nuevamente. Amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la Aleluya. justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Amén. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aleluya. Y si quieren, ¿no es cierto? Remátelo con el último verso 16. Mire que se encuentra muy lindo. Sí. Por tanto, es por fe. Amén. Sí. Por tanto, ¿qué cosa dice la Escritura? Por tanto, es por fe. Para que sea por gracia. Amén. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Amén. Amén. No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Amén. Mire que grande. Amén, hermano Bernardo. Hermoso. Entonces ahí nosotros podemos ver que, bueno, ahí habla que no es por ley, sino que por fe. Y la fe nos fue dada a nosotros por gracia, porque la fe no es nuestra. La fe es don de Dios, gracia de Dios. Bendito el Señor, gracia de Dios. Y para poder continuar, solamente quiero, ¿no es cierto? Por ahí está nuestro hermano Claudio, si lo puede leer. Mire, para que lo podamos entender, es mucho mayor. ¿Por qué tenemos que agradecer a Dios, honrar a Dios, aunque estemos angustiados, afligidos, con problemas? Alabarle, bendecirle, porque en la forma que se manifestó la gracia para nosotros, para usted y para mí. Efesios capítulo 2, verso 11. Puede leerlo hasta el versículo 14. Amén. Efesios 2. Del 11 me dijo, pastor. 11 al 14. Claro, de 11 al 14. Ok, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncision, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sí, amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Amén. Ahí, ¿no es cierto?, nos habla que nosotros no teníamos ninguna esperanza. No había esperanza, no había nada. Nosotros estábamos condenados. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, ¿no es cierto?, nos
rescató de nuestra, ¿no es cierto?, vana manera de vivir, y ahí, ¿no es cierto?, lo habla bien, aleluya, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, aleluya, fuimos reconciliados, aquellos que éramos enemigos de Dios, nos hizo amigos del Señor, y esto se llama gracia, porque no teníamos nosotros cómo pagar el rescate, ni usted ni yo podíamos pagar el rescate. Acuérdense lo que dice el apóstol San Pedro, que esto no se compra ni con oro, ni tampoco, ¿no es cierto?, con nada, solo con la sangre de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. ¿Alguna pregunta, hermano Manuel, o algo que pueda mentirse aportar? O los demás que están, porque yo no veo a los demás acá. Y yo no sé quiénes son los que están ahí, que puedan hacer una pregunta, o pueden, ¿no es cierto?, también mentirse apoyar, aportar, porque para eso aquí estamos aprendiendo todo. Hola, hijo. Yo, pastor. Bien. Pastor, no, habla. ¿Quién habla? No, dale Samuel, no, dale Samuel. Pastor, el texto que usted dio al principio en Gálatas 3, Sí, antes del versículo 29 me llamaba algo la atención, justamente ya, lo que estaban hablando. Dice, nombra la palabra ayo en el versículo 24 al versículo 26, dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a amén, Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos amén, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso me llama la atención amén, de la escritura anterior, que esa pared, esa barrera se borró. O sea, viniendo la fe ya no acaba ese ayo. ¿Qué es el ayo? Es como una regla firme, una ley. Y me llamaba la atención eso, que viniendo la fe, viniendo la gracia, se rompió ese ayo. Ya no, por eso la Biblia lo dice, ya no estamos bajo ayo. Y eso amén. me llamaba la atención. Hermano Samuel, según tengo entendido, que la palabra ayo es algo que nos ayuda, ¿me entiende? No sé, ya. Alguien, por ejemplo, que alguien, ¿no es cierto?, me haya traído a mí al conocimiento de Dios, fue alguien que nos llevó, o a usted, que no sé si alguien tiene el significado real ahí, si lo pueden buscar, pero es excelente, Samuel, excelente, pero lo importante es que hoy día no estamos, ¿no es cierto?, como nos enseña la palabra hoy día, y eso es lo que tenemos que nosotros valorar. Bendita, ¿no es cierto?, dispensación, pero eso no quiere decir que la dispensación, ¿no es cierto?, de la gracia tenga más licencia, no sé si me hago interpretar, que sea más licenciosa, que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, lo que yo quiero, sino que es la gracia, ¿no es cierto?, nos lleva a la salvación, pero la gracia es, ¿me entienden?, mucho más exigente que la ley. Porque en la ley, ¿no es cierto?, se cometía, ¿no es cierto?, adulterio cuando se llegaba al acto mismo. Hoy día, en la gracia, cometer adulterio es solamente mirar a una mujer, ¿me entiendes?, codiciarla, desearla. Ya cometes adulterio. Antes, ¿no es cierto?, se juzgaba a alguien como suicida, ya cuando había cometido el hecho. Hoy día, ¿no es cierto?, aquel que, ¿no es cierto?, no ama a su hermano, o lo desprecia, o lo aborrece, para Dios es un homicida. Pastor, ¿Alguien más diga? ¿Ah? dile según un significado que ¿De hay quién en habla? internet.
Dice, Ayo, según la Biblia, era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. La Claro, ley fue era, Ayo para los judíos, no para los gentiles. O sea, Ayo viene siendo la misma ley, pues la ley que los rige, que los corrige, que les dice que lleven un camino según la ley. Sí, hay pastor, un pensamiento que habla Pablo, un segundito antes que se me vaya, ya. hay un pensamiento que habla Pablo que está en el libro de los Romanos, pero no me acuerdo de él, en este capítulo. Dice que la ley para él fue ayo para que conociera, ¿no es cierto?, la transgresión o el pecado. No sé si me entiende. O sea, la ley me hizo entender el significado y la responsabilidad, lo que es, ¿no es cierto?, pecado. Porque la ley, ¿no es cierto?, me juzga. La ley me juzga. Cuando yo miento, la palabra nos enseña que no debemos mentir. Cuando yo robo, la palabra dice que no hay que robar. Entonces la ley fue ayo para traernos a Cristo, para conocer la verdad. Amén. Ya ¿Tenía no, algo? sí, era yo, Bernardo. Lo que pasa es Ya, que lo que leyó Claudio, bueno, según la Biblia de acá, según el diccionario español, dice que es justamente persona que en una casa acomodada se ya, encargaba del cuidado y la educación de los niños. ya. Que lo intente, vos, si está bueno el sistema. Llama al Bernardo, ponele un mensaje. Ya, bueno, entonces, Espere, pero pues, como le San digo, Antonio. Disculpe, pastor, disculpe. Por interno, porque tenía el micrófono abierto. bueno, alabamos al Señor porque esta última, ¿no es cierto?, escritura que se leyó, y si vosotros sois de Cristo, mire, seguridad, certeza, convicción, gloria al Señor. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Aquí no hay ninguna duda. Aleluya, sois. Y herederos, herederos según la promesa. Gloria al Señor. Y la promesa que tenemos es vida eterna. No sé si para allá, no sé, yo no veo más, si hay otros varones que puedan también Pastor, participar, porque eso es lo que pastor, yo quiero. Eso es lo que quiero, que participemos, porque lo que se pastor, me pueda escapar a mí, usted me va a ayudar. pastor. Ah, Recuerde que tiene que correr el celular como que estuviera viendo fotos y va a ir, ya. ahí va a ver a lo que está participando. Amén, ahí estoy. Que el Señor bendiga a mi hermana Claudita, a Samuel, Miquea, y Chirito anda trabajando, parece. Bendiciones para todos, mi hermana Jacqueline, mi hermano Marco, mi hermana Gladys, mi hermana Ingrid. Que Dios los bendiga mucho. Aquí queremos, con la ayuda del Señor, edificarnos los unos a los otros. No sé si los demás puedan, ¿no es cierto?, hacer alguna pregunta o entregar algún pensamiento que nos pueda ir apoyando. Porque como estamos hablando de la dispensación de la gracia, porque esto nos va a llevar al final, porque esta enseñanza que envió nuestro hermano Miqueas nos va a ayudar, nos va a ilustrar. Esto es como un esqueleto que tenemos que irlo, ¿no es cierto?, alimentando este esqueleto, colocándole más textos bíblicos, apoyándonos, porque queremos ser mejores ministros con la gracia de Dios, y usted un mejor predicador, porque eso es lo que queremos, porque los aplausos se los lleva el Señor, nadie más que Él. Hermano Miquea, no sé si tiene algo que nos pueda ayudar. No, lo que iba a mencionar en delante, más que nada, era para que hubiera una claridad de los temas que se han tocado, o sea, y anoté importante el tema de aclarar lo que es la gracia, porque quizás más de alguno no puede tener claro lo que es la gracia. Eh, lo que cuando se habla de la palabra gentil, y bueno, el tema del ayo que se estaba hablando, que lo estuve revisando acá con mi mamá, con la hermana Jacqueline,
que en resumidas cuentas es una tutoría. Como decía el hermano Claudio, el significado hablaba de un esclavo que le enseñaba como a los hijos como de su patrón. Entonces, para que se entienda mejor, el ayo era porque la guía en este caso era la ley, se guiaban por la ley. Entonces, en este caso, nuestra guía o nuestra tutoría, que es como el significado de ayo, vendría siendo la gracia. O sea, vendría siendo el Espíritu Santo nuestra guía. No sé si En eso este también momento, se puede tomar de esa forma. en este momento, justamente, acordémonos que el libro de Juan lo dice, que su Espíritu nos va a guiar a toda verdad, a guiar. Pero hay cuidado sí, porque ahora es importante que nosotros, ¿no es cierto?, nos podamos dejar guiar, porque el Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, si nosotros no andamos, ¿no es cierto?, conforme Él quiere, Dios no puede guiar. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre que yo me deje guiar. Porque el libro de Romanos, para poder apoyar lo que dice nuestro hermano Miquea, ya el libro de Romanos, para que podamos apoyar este pensamiento y honramos al Señor de todo corazón, porque queremos. A veces nosotros podemos entregar una enseñanza, una predicación, pero mi vida personal deja mucho que desear, porque no estamos siendo guiados por su Espíritu. El libro de Romanos capítulo 8. Mire, para que podamos, ¿no es cierto?, sacarle provecho al pensamiento. Verso 13. Y nos dice, porque si vivís, dice, conforme a la carne moriréis. Dice más, si por el Espíritu hacéis, dice, morir las obras de la carne, viviréis. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí el verso 15, después usted puede, ¿no es cierto?, para atrás. Pero ahí, entonces, a veces nosotros, ¿no es cierto?, fuimos sellados. Pero hoy día, ¿no es cierto?, necesitamos volvernos, que Dios nos pueda guiar en lo que pensamos, en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el cristiano se conoce no por lo que habla, se conoce por las actitudes. Como Jesús lo dijo, ¿no es cierto?, por los frutos los conoceréis. Miquea, usted tiene, ¿no es cierto?, ahí el diccionario bíblico para que me pueda leer, ¿no es cierto?, la palabra gracia bien. Es decir, ¿la puede leer? ¿La palabra gracia? Sí. Ya. Estoy aquí con mi secretaria que lo está buscando. Amén, porque eso es lo importante, porque estamos hablando de esto, que es amplio, es grande, es glorioso, y debemos agradecer a Dios por esta dispensación y aprovechémosla. Hay dos gracias, pastor. Hay una que está como gracia solita y otra que dice gracia de Dios. Voy a leer ambas para ver con gracia de Dios. Esa. Dice, como primera opción, dice que en el Antiguo Testamento ya se halla la pura bondad de Dios que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Sobre la base de la ley, el hombre solo podía ser justificado por las obras, y ello era imposible. Esta es la razón de que ya de entrada el Señor deje entrever
que ha elegido a Israel sin mérito alguno de parte de ellos. Amén. Amén. Salen varias cosas Amén. más. También Sí, pero se más nos o dice menos. que la gracia vino por Jesucristo, Sí, en tanto que la ley fue dada por Moisés. amén. Em, Amén. Miquel. Y lo otro también sale en la cruz que resplandece la gracia salvadora. La venida del Señor Ya. a la tierra no era suficiente. La gracia no es un mero efecto de la misericordia de un Dios dispuesto por su bondad a otorgar perdón pleno. Su santidad y justicia absolutas tenían que ser satisfechas al mismo tiempo que su amor. Para esto fue preciso el sacrificio expiatorio del Calvario. Jesús descendió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Amén. Ahí podemos, ¿no es cierto?, me entiende, valorar. Por cierto, en el Antiguo Testamento encontramos, y esto lo quiero, ¿no es cierto?, como para que ¿me entiende?, valoremos que Dios todo lo ve, todo lo pesa, todo lo examina, todo lo escudriña. Acordémonos que un hombre en la antigua, ¿cómo se puede decir? En la otra generación que fue, ¿no es cierto?, destruida por un diluvio, ahí vemos algo sublime. Dice que la actitud de Noé, perdona que me tome de esta parte, pero que es tan importante, ¿ya? Que la actitud de Noé en ese mundo de pecado, de violencia, de destrucción, dice la palabra que Noé halló gracia en los ojos de Dios y lo rescata y lo utiliza, gloria al Señor, para que usted se dé, ¿no es cierto?, cuenta que la gracia de Dios sobrepasa, todavía no existía derramamiento del Espíritu Santo, pero Dios dice que a los que le temen, a los que le honran, dice que hayan, Proverbios capítulo 3, y lo voy a leer porque esto es, ¿me entiende?, lindo, porque a veces, hermano Miquea, podemos tener el Espíritu Santo, pero somos desabridos. Podemos tener el Espíritu Santo, pero no hay en nosotros gracia de Dios. Y aquí, y yo bendigo al Señor porque este tema es tan lindo como estamos hablando, porque aquí tenemos, ¿no es cierto?, una riqueza insondable, como leía nuestro hermano Bernardo delante, para que usted se dé cuenta cuando el hombre, y voy a leer el Proverbio capítulo 3, para que lo podamos, ¿no es cierto?, comer, porque no es tan solamente que avancemos rápidamente, debemos hoy día comer la palabra y examinarnos. Capítulo 3 en adelante, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y dice, paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y escuche, mire lo que pasa. Mire lo que pasa en el versículo 4. Y hallarás gracia. Y hallarás gracia y buena opinión, mire, ante los ojos de Dios. Dios está, ¿no es cierto?, examinando mi vida, su vida. Alabado sea el Señor. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y yo creo que cuando alguien haya gracia en los ojos del Señor, lo coloca en estima, lo coloca arriba. Bendito sea su nombre. Lo coloca en lugares de honra. No sé si usted apoya, se alegra, pero es verdad que esta palabra, ¿no es cierto?, gracia a la dispensación es amplia, grande. Bendito sea el Señor. No sé si mi hermana Jacqueline, que está por ahí, puede también aportar algo, porque queremos
queremos enriquecernos todos, quizás tiene otro pensamiento ella, o alguien que esté, mi hermana Claudita también. Pastor ¿Quién habla? Mano Manuel. Hermano Manuel. Romanos capítulo 5, verso 1, 2 y adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, Amén. en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y la gloria de Dios. Y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aleluya. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muy lindo, hermano Manuel. Hermoso, hermoso. Aleluya. Entonces, qué grande, qué gratitud tiene que haber en los hijos del Señor por el tiempo, que aunque sean tiempos difíciles, malos, y lo digo desde adentro, ha sido un tiempo muy difícil, pero estamos bajo la gracia, y es tan grande, aleluya, es tan grande, pero tan sublime, que a veces yo le pregunto, y yo conversaba el día martes cuando nos juntamos, hubimos alrededor de 20 hermanos más o menos, y nos predicó nuestro hermano Guillermo un hermoso mensaje que me quedó grabado, ¿no es cierto? El oro se estaba empañando, se veía sucio el oro, o sea, no se veía el brillo del oro. Eso nos decía el Señor el día martes. Y yo quiero decirle, la gracia tiene que brillar en la iglesia. Gloria al Señor. ¿Es así o no? La gracia hace que la iglesia brille, que resplandezca. Aquí en lo que nos hemos reunido en esta transmisión, yo creo que la mayoría, y me coloco yo primero, somos flacos, somos débiles, somos limitados, somos insuficientes. No sé si usted, ¿no es cierto?, manda una gloria al Señor, pues no tengo idea. O no sé si usted es suficiente, es poderoso. Me imagino que no, porque usted conoce al Señor. ¿Ya? Pero para valorar la gracia, hermano Bernardo, para valorar la gracia de Dios, lo que hace, aleluya, porque quizás, ¿no es cierto?, hay pueblos que con esta pandemia están desmayando, están muriendo en lo espiritual, Bernardo. Hay una pandemia, ¿no es cierto?, física, mortandad por todo este mundo, pero téngalo por seguro que debemos clamar misericordia, porque hay una pandemia espiritual que ya no son los mismos. Y la palabra dice, y usted conoce la escritura, pero para valorar lo que hace la gracia en el hombre, en la mujer, en la iglesia de Dios, le voy a tomar segunda de Corintios, capítulo 12. Y yo quiero que usted conoce esta escritura, pero para que podamos valorar cuánto vale la gracia para predicar la palabra, para ungir los enfermos, para nuestra salvación, para todo. Vamos a leer. Esto es hermoso, hermano.
hermoso. Hoy día hay muchos predicadores que están muriendo de sed y de hambre. Según Isaías 5:3 se dice, porque no tuvieron conocimiento, no tuvieron entendimiento. Y Dios abra a todos los santos que estamos conectados el entendimiento. El verso 1 en adelante, y yo quiero que usted lo vaya valorando. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre, dice Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta él, dice, tercer cielo. Gloria al Señor, donde mora el Altísimo. Y dice, alabado sea su nombre. Y dice que fue arrebatado al, dice, paraíso, donde oyó palabras inefables. Dice que no le es dado al hombre expresar. Gloria al Señor. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Porque lo que vio Pablo y lo que escuchó Pablo fue algo que no le fue permitido ni hablarlo ni revelarlo. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato, porque diría la verdad. Dice, pero lo dejo, dice, para que nadie, dice, piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Dice, para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exalten desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, aleluya, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto de lo cual dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Libérame, Señor, sácame esto. Y me ha dicho, se lo dice a usted, a usted, a usted y a mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Aleluya, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, gloria al Señor, para que repose, aleluya, sobre mí el poder del Señor Jesucristo. Amén. Y le quise tomar esto, aleluya, porque la gracia del Señor, hermano, es insondable. Ya hemos avanzado, por cierto, hemos avanzado, no siento casi nada en esto maravilloso, pero no estamos corriendo. Por lo menos yo no lo voy a correr, porque yo me quiero enriquecer. Aleluya. Porque si vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la, alabado sea el Señor, de la dispensación de la gracia, tenemos que enriquecernos, aleluya, de esto tan grande. Por gracia somos salvos. Por Pastor. gracia somos salvos. Amén. Pastor, la hermana Jacqueline quiere aportar algo. Amén, Jacqueline. Aquí al lado mío. Es bienvenida a este, ¿cómo se llama? A este seminario, ¿me entiendes? De aprendices.
Viernes formativo, viernes formativo. Oh, allá, amén, formativo, eso. Bueno, usted en delante me pidió que hablara, así que voy a hablar un poquito. Amén. Con respecto de lo que usted estaba hablando, que era importante vivir en la gracia. Entonces, Amén, yo man. quisiera leer algunos textos que encontré acá. Ya. Dice en el nombre del Señor Jesús, en 2 de Corintios capítulo 6, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, Amén. en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo Aleluya. aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Amén. Amén. Entonces, Amén. ¿qué quiere decir esto? Que en cualquier momento a veces perdemos por cosas vanas la gracia del Señor. Y en Hebreos capítulo 12 también nos habla, ¿cierto? Que cuán peligroso es dejar la gracia de Dios. Dice, mirad, en Amén. el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 15 dice, Sí. mirad quién dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Dice, no sea que haya algún fornicario Ese profano verso. como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Primogenitura. Dice, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró Amén. con lágrimas. Amén. Amén. Es importante la gracia del Señor y no perderla, pastor. O sea, lo que nosotros, como, bueno, valga la redundancia, lo que por gracia nosotros tenemos es algo tan importante y que en cualquier minuto a veces uno la desecha, o sea, a veces no nos damos ni cuenta. Sí, amén. Por eso, porque usted está hablando de que a veces no la tomamos en serio, muchos han vuelto atrás y creo que no han tenido ese temor o el apego a lo que es la gracia. La muerte del Señor en la cruz a veces se pisotea, como dice también en Amén. Hebreos 10, y que es muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Amén. Cuando habla de que pisotea la sangre del Señor, Hebreos 12 parece que es. 10. Ahí yo lo- Sí, parece que el verso, capítulo 12, Me perdí ahora. considera sangre. Dice, porque si pecaremos, dice voluntariamente, en el versículo 26 del capítulo 10, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Él dice, el que Amén. viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue Amén. santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Ahí está. Amén. Amén. Entonces, Ahí está. aquellos que nos hemos bautizado, ¿cierto? Tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones, que el bautismo no se haya hecho solamente porque todos lo hacen o porque se lo dice, sino que realmente tomar la sustancia de lo que es ese paso que damos, ¿cierto? Porque
No es solamente meterse a un agua, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, no es para sacar la mugre o para limpiarnos el cuerpo, la carne, sino que es exterior, una la renovación carne. de conciencia. Eso es el bautismo. En, Y en una también, demanda, dice Pedro, de una buena conciencia. y también Amén. de paso, decirle a cada hermano o cada hermana, ¿cierto? Que cuando nosotros tomamos el nombre del Señor en el bautismo, hicimos un compromiso con el Señor. Eso quiere Amén. decir que estamos comprometidos a trabajar en la obra. Cada uno de nosotros tiene un trabajo en la obra. Amén, hermana Jacqueline. No es solamente ir y venir a la iglesia y dejar la carga entera al que está por delante, sino que este es un trabajo en conjunto. Amén. Amén. Eso es lo que puedo aportar, pastor, en esta hora. Ojalá que sirva. No, que el Señor le bendiga mucho lo que ha leído. Sinceramente, es lindo. Yo tenía, ¿no es cierto?, el que leyó también usted, que me la ganó, cuando, ¿no es cierto?, Esaú, ¿me entiende?, lloró y lloró, pero ya no había más oportunidad para el arrepentimiento. Hoy día, ¿cuántos cristianos han pisoteado al Señor y lo han pisoteado y lo han pisoteado? Una hermana hace poquito de tiempo me preguntó porque andaba pero llorando, desesperada, que no voy a decir su nombre, estamos rogando por ella. Lloraba, pero lloraba amargamente, lloraba pero desde adentro, porque ella había cometido un pecado. No le voy a decir el pecado ni nada, no. Entonces ella pensaba, ¿no es cierto?, que este pecado que ella había cometido ya no tenía perdón de Dios. Y gracias al Señor, gracias a Él que tenemos la respuesta, ¿ya? Porque Dios puede, escuche bien, puede perdonar aún el adulterio. Escuche, no está abriendo la puerta al Señor para que, ¿no es cierto?, que bueno, entonces yo voy a hacer esto otro. No, 1000 veces no. Pero si alguien hubiese pecado y ese alguien se arrepiente y llora y se convierte a Dios, alcanza el favor y la gracia y la compasión de Dios. Pero esto que leyó nuestra hermana Jacqueline, ya, aquí hay una diferencia, ¿no es cierto? El pecado voluntario, aquel que ya después de haber nosotros conocido al Señor, habernos arrepentido, bautizado, y después debemos vivir una vida nueva. Y ella dice perfectamente el verso 26 de Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aleluya. ¿No es cierto? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Hace un tiempo, 2 años atrás, una hermana estábamos haciendo, ¿me entiende?, bautismo. Parece que fue allá en el lugar de Paine. Una hermana que estaba viviendo una vida muy desordenada, apartada del Señor, lejos de Dios, sellada, bautizada. Y me dijo, pastor, ¿me podré bautizar de nuevo? Esa pregunta. Pero aquí está la respuesta. Y le tendríamos que pedir al Señor que viniera por segunda vez a nacer como niño, a crecer y ofrecerse como cordero para rescatar. No. Él hizo un puro sacrificio, un sacrificio perfecto, y con uno nos rescató a todos. Purificó hasta los cielos. Gloria a su nombre. Entonces, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No podemos tener, debemos tomarlo de Dios con temor y con temblor. Y espero humildemente que esta lámpara que es la palabra nos haya podido iluminar y podamos aportar, podamos estudiar. Alabado sea el Señor,
porque esto nos va a enriquecer y esperamos que algunos se puedan conectar más adelante, ¿ya? Pero este fue el proceso de la, ¿no es cierto?, de esta, cuando se forma la iglesia. Porque, ¿no es cierto?, ahora que esto es, ¿me entiende?, grande, miles de millones de redimidos, empezó, aleluya, ¿no es cierto?, con solamente 12 apóstoles y con 120 sellados en el día de Pentecostés, y Dios siguió añadiendo, y hasta el día de hoy sigue añadiendo. Ahí se encuentra nuestro hermano Claudio, su familia y todo. Por eso que es importante que nosotros podamos aprovechar, siervos de Dios, predicadores, el tiempo de la gracia, porque cuando el Señor levante a su iglesia, la gracia será quitada. Que Dios nos bendiga y nos guarde. No sé si mi hermano queremos orar por las peticiones, agradecer esta conexión. Por cierto, pena que hayan una cantidad pequeña, pero aunque tu principio sea pequeño, dice que tu postrimería será grande. Va a depender de usted, va a depender si de mí, que otros más se conecten. Alabado sea el Señor. Así que nuestro hermano nuestro hermano Samuel. ¿Qué pasó? Un segundito porque hay unos defectos técnicos acá. Mira la cámara, ahora ya. Vamos a ver cómo está. Que Dios nos bendiga mucho. Le vamos a pedir que ¿no es cierto?, de gracia por lo que hemos aprendido. Y yo no sé si alguien puede levantar la mano si ha aprendido algo. ¿A alguien le gustó la palabra o no? ¿A ninguno? Acá a alguien le gustó la palabra, tanto con la pantalla oscura y bueno. Ahí está la Claudita, gloria al Señor. Está mi hermano Claudio, mi hermano Manuel, está mi hermano Miquea. Gloria al Señor. Pastor, somos varios los que tenemos la pantalla prendida, no apagada. Ya, bueno, no que uno se siente más feliz cuando estamos, pero yo lo comprendo, a veces tienen algo que hacer y yo lo respeto. Lo importante es que estemos atentos, porque usted también es un aporte. Es un aporte. Así que esta linda enseñanza que nos mandó nuestro hermano Miquea, saboreémosla, leámosla, estúdiala también, porque, ¿no es cierto?, ahí alcanzamos a pasar este poquito, pero no importa, yo no voy a ir corriendo, sino que yo quiero enriquecerme, ¿me entiende?, mucho más con el Señor. Que nuestro hermano, ¿no es cierto?, ore por todas las peticiones. ¿Quién habla? Perdona que lo interrumpa el hermano Claudio. Ya. Bueno, sí, la enseñanza bonita me genera una duda. No para que a lo mejor me la aclare ahora, pero a lo mejor en el próximo día de viernes. Ya. Nosotros cuando oramos, o yo aprendí cuando a orar, ya. Pedir la misericordia del Señor. Entonces, con todo lo que hemos estudiado en este momento sobre la gracia de Dios, ¿en qué plano queda la misericordia? ¿Podríamos decir que la gracia y la misericordia de Dios son al mismo nivel? Hay una diferencia. Yo tenía la respuesta escrita, pero no. Hay una diferencia que no quiero decir algo que no. Pero a lo mejor no para ahora, pues, pastor, sino se lo dejo ahí, porque a uno bueno, lo que yo aprendo, lo que aprendí cuando chico, que para nosotros, para mí por lo menos, es importante que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y uno le pide misericordia, pero en realidad quiero saber si la gracia es más importante que la misericordia o están al mismo nivel, gracia y misericordia. La misericordia es todos los días y la gracia es eterna.
Sí, tenía escrita la respuesta completa porque no quiero decir nada. Miquel, ¿me puedes ayudar ahí? La Pastor, gracia es eterna. deje la respuesta. Queremos responderla, ¿no es cierto?, con una base fuerte. No, deje la respuesta para el Ya. próximo viernes, para que haya interés de conectarse. Deje la Muy bien. respuesta para el próximo viernes. Ya. ¿Ya? Amén. Claro, Amén. deje la respuesta para el próximo viernes y así vamos a tener más hambre de saber entre la diferencia entre la gracia y la misericordia. Y hay algo que también usted lo puede, me dice, anexar a, pueden también como tarea, ¿no es cierto?, estudiar, ¿no es cierto?, me entiende, gracia, verdad y misericordia. Amén. Porque la verdad con la gracia tienen que estar siempre unidas. Pero eso lo vamos a estar explicando ya, y así como dice nuestro hermano Bernardo, porque lo queremos explicar con base, con fundamento, para Amén. que no haya ningún malentendido. ¿Ya? Bueno, lo que yo estuve, ¿no es cierto?, predicando en el día de ayer, ayer fue, hablé de la misericordia, aquellos que se conectaron, que misericordia, ¿no es cierto?, bueno, para adelantarnos más, es atributo divino. Atributo divino, bueno, la gracia también, pero actúan, ¿no es cierto? Hay una explicación que le vamos a dar el siguiente viernes. ¿Ya? Nuestro hermano, ¿está por ahí nuestro hermano Samuel? Amén, aquí Ya. estoy. Para que haga una oración de agradecimiento, ¿no es cierto? Darle gracias por la gracia al Señor. Darle gracias por su gracia. ¿Ya? Y después no sé si tienen tiempo, yo no estoy urgido, pero si alguien quiere agradecer o lo dejamos para el siguiente viernes. Haga la oración nomás, o colocamos la bendición nomás, después. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por todo lo que hemos aprendido sobre tu gracia, Señor, sobre tu ley, Señor, sobre todo lo que hemos aprendido. Señor, sabemos de que tú tienes todo conocimiento, que de ti viene la ciencia, que de ti viene todo conocimiento, Señor. Y en esta hora te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Aleluya. Y esperamos, Señor, que esto lo guardemos firmemente, lo Amén. guardemos con fuerza, Señor, para que el día de mañana, aleluya, tengamos una base, aleluya, para no abandonar lo que tú nos has entregado, Señor. Amén. Jesús, te Amén. damos gracias por todo, Señor, lo que hemos escuchado, lo que hemos, aleluya, prestado a una voz, Señor. Jesús, en esta hora te damos gracias y esperamos cada día, Señor, cada viernes, Señor, cada día aprender más y más de tu palabra, aprender Amén. más y más de tu ley y estar más, Señor, más profundo en tu presencia, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Señor. La gloria y la Amén. honra sea un solo nombre, al nombre Amén. de Jesucristo. Amén. Amén. Y Amén. Amén.